Hola, bienvenidos a una serie de videotutoriales que vamos a organizar para que aprendáis los que empezáis con Gesio a través de 8 vídeos de una duración un poquito más larga de lo habitual. Y bueno, pues en este tutorial os voy a enseñar cómo se gestionan las cuentas de usuario. Cuando entramos en la aplicación por primera vez, vemos el interfaz con la que estamos habituados. Sabéis que podéis configurar la entrada pues, a la zona que deseéis por medio de la administración, la parte de sistema, listado de perfiles. Dentro de los perfiles de usuario podéis crear los perfiles que deseéis y dentro de cada perfil podéis definir qué entrada o qué sitio, a qué sitio queréis aterrizar cuando entréis a la aplicación. Aquí tenéis también, esto afectará a todos los perfiles de los que tengan, perdón, a todos los usuarios que tengan este perfil. Y bueno, pues veis que tenemos los distintos permisos de actividades, de acciones, de edición, borrado, bueno, una cantidad muy alta para poder configuraros qué es lo que va a hacer cada uno de estos perfiles, ¿no? Bien, una vez que tengamos bien claros los perfiles y ya sepamos qué distintos perfiles laborales vamos a tener en la plataforma, podremos definir qué permisos va a tener cada uno de ellos y asignarlo a los trabajadores. Para tener trabajadores, sabéis que Gesio permite tantos trabajadores o tantos usuarios en la plataforma como necesitéis, ¿no? Entonces, si vamos a la zona de administración trabajadores, veréis cómo tenemos una serie de pestañas, como tenemos los que están en plantilla, trabajadores antiguos, recepción de currículums, gestión de recursos de la empresa, que está en la zona de trabajadores, que son los recursos que va a utilizar cada trabajador para ejecutar su trabajo diario, los perfiles laborales que va a tener la empresa, un plan de formación que os ayudará también a la gestión de la calidad, que es exigible para todos, para estar acorde con la norma de ISO 9001-2008 de la gestión de la calidad. Y por último tendríamos la gestión de licencias, que es desde donde nosotros compraremos o desde donde introduciremos las licencias que vayamos comprando. Como podéis ver, en ese sentido cada licencia se le adjudica a un trabajador en concreto y en la zona de trabajadores, el trabajador que aparece con licencia aparece la duración o vigencia de la misma licencia y el número de días que queda. Bien, pues los trabajadores, para que entren en la plataforma, podéis añadir tantos como queráis con el botón de nuevo trabajador. Tenéis añadir nombres, apellidos, una serie de datos que en el alta, pues supongo que no tendréis problema ninguno. Tenéis que activar comercial o no comercial para que tenga acceso al panel del CRM, ¿vale? La comisión global de actividades comerciales, que puede ser modificada por políticas específicas o particulares por producto en un futuro, en siguientes políticas, ¿vale? Pero tenéis unas comisiones globales que se aplican de manera global, tipos de contrato, fotografía, el número de cuenta bancario, los datos de acceso como login y password para entrar a la plataforma y el perfil de usuario que va a utilizar. También podéis definir si queréis que este trabajador, cuando entre en la plataforma, entre dando una alerta a otro trabajador de la misma plataforma. Bastante útil para, si queréis, para entradas o para cuando necesitéis pues, las primeras incorporaciones de trabajadores, para que podáis hacer un seguimiento a que estén haciendo el trabajo correctamente. El checkbox de profesor simplemente se utiliza cuando el trabajador es profesor y queréis que aparezca en la gestión de actividades, de eventos o actividades formativas. Hemos definido también un perfil laboral, que es el perfil laboral genérico, y acordaros también de definir los departamentos de la empresa, que no se definen en la zona de trabajadores, sino en la zona de empresa, que no entraremos en este momento para definir los distintos departamentos de vuestra empresa. Los cargos jurídicos se usan sobre todo para aquellos documentos que genera Gesio que acaban siendo firmados por una persona, y entonces esos documentos definen pues si es administrador de la empresa, administrador solidario o cualquier otro concepto que tenga validez de firma o validez legal o con un interés legal. Bien, pues la diferencia entre datos públicos son los que aparecerán a lo largo de la web o a lo largo de distintas áreas de Gesio, y los datos privados son datos privados del trabajador que no tienen
que deben permanecer más ocultos porque solamente es para que los administradores de recursos humanos tengan acceso a ellos, pero nadie más. Es decir, teléfonos, direcciones de sus domicilios, etc. El hecho de que aparezca un precio hora está preparado para aquellos que utilicéis Gesio para la gestión de proyectos, para saber cuánto cobra o cuánto paga o cuánto cuesta cada uno de los trabajadores a la hora de la ejecución de un proyecto. Bien, pues esta es la ficha del trabajador. Tenemos un trabajador ya hecha, una ficha hecha, y vemos cómo la edición de la ficha tiene más entrada de datos. Tenemos la ficha con sus datos personales. Podemos añadir documentos al trabajador, como podéis ver, por ejemplo, el NIF, documentos de seguridad social, una serie de documentos que nos interesará poder recuperar en el momento que necesitemos para operar nosotros. Por ejemplo, si necesitamos un NIF o una vida laboral, podemos incluirlo dentro de esta zona documental. La zona de contratos nos permite tener los datos que facilitarán también a nosotros y al propio trabajador los contratos que hagamos con ellos, ¿no? Los datos económicos y nóminas nos permitirán introducir el número de cuenta del trabajador, ciertas comisiones, objetivos mensuales, costes hora que hemos hablado antes en el alta, ciertas políticas de comisiones que también hemos hablado en el alta, pero aquí nos habilitará para poder incluirle las nóminas, de tal manera que podamos sacar el coste hora neto, o mejor dicho bruto, del coste de ese trabajador al mes. Luego tenemos una zona de apuntes donde podemos añadir apuntes de carácter de incidencias, donde podemos aplicarle una incidencia a un pedido o a un proyecto con una cierta importancia o un tipo determinado de incidencia para que tener una bitácora de los apuntes sobre el trabajador. En estos mismos apuntes tenemos también lo que estaríamos definiendo como el plan de formación del trabajador, que ahora hablaremos cuando vayamos un poquito más adelante. Y luego tenemos una ficha de productividad. La productividad solamente estará accesible si el trabajador dispone de calendario laboral. Es decir, la productividad se basa en el número de horas que un trabajador rinde respecto a un calendario laboral preestablecido. Si el calendario laboral no está preestablecido, no está definido, es imposible saber qué índice de rendimiento tiene. Por lo tanto, lo primero que deberemos hacer cuando entremos a la plataforma es definir los calendarios laborales. Los calendarios laborales se hacen desde la zona de calendarios. Si generamos un nuevo calendario, lo que necesitaremos primero es generar una buena plantilla. Iremos a administrar plantillas y generaremos el calendario inicial que queramos. Ya tenemos el del 2010. Editándolo, accederemos a todo el listado de los distintos días del calendario del 2010 y definiremos qué tipos de jornadas se aplican a cada día. Por ejemplo, si queremos jornada tipo de fin de semana, iremos aplicando. Esto es un poquito tedioso, pero solamente es necesario hacerlo en una ocasión, porque una vez que tengamos la primera plantilla definida, se irán aplicando como plantilla al resto de trabajadores. Bien, volviendo a la zona de trabajadores, y os sigo enseñando cómo funcionan las distintas pestañas. Tenemos antiguos, los trabajadores antiguos. Vemos que son aquellos trabajadores que han dejado de trabajar para nuestra empresa, pero que en Gesio tenemos obligación de mantener sus datos para cualquier información que necesitemos en un futuro. Como veis, también en Gesio tenemos una herramienta para incluir la fotografía del trabajador, que siempre nos ayudará a que la fotografía nos dé información acerca de qué trabajo se ha hecho, ¿no? O sea, qué trabajador está haciendo ciertas cosas. Bueno, pues aquí tenemos esta fotografía, que esta es un poco, pues bueno, pues de ejemplo. Y bueno, pues con el cuadrado podemos establecer qué zona de la fotografía será la que aparecerá arriba del cuadrado. Es interesante, pues muy deseable,
que la fotografía siempre sea un cuadrado porque participará de las distintas maquetas de la aplicación Gesio, y es importante que al final siempre sea un cuadrado para evitar distorsiones en las distintas plantillas y maquetas de la aplicación. Bien, si vamos a la zona de currículums, tenemos la posibilidad de insertar currículums de gente que aún no forma parte de nuestra empresa, pero sí que queremos tener cierta gestión de las distintas entrevistas laborales que vamos desarrollando a lo largo de la vida de nuestra empresa para ir obteniendo ciertos datos. Tenemos la parte de recursos. La parte de recursos, para entenderla bien, hay que pensar en que la empresa tiene que habilitar una serie de recursos para que los trabajadores desarrollen correctamente su trabajo diario. Bien, pues eso es una de las prescripciones de la norma de la ISO 9001 y nos indica que todo trabajador tiene que tener sus recursos a la orden de servicio para que no existan problemas, para que sus herramientas laborales estén siempre en perfecto estado. Para ello, en la zona de recursos nos permite generar tantas familias como deseemos, parque informático, general, parque móvil. Podemos hacer cualquier tipo de recurso que queramos. Cada recurso tiene la posibilidad de controlar su nombre, su proveedor, sus garantías, las revisiones que tiene que tener, las incidencias y saber qué persona en ese momento tiene ese recurso asignado. En el caso de una baja, tenemos que saber qué cosas o qué recursos tiene esa persona a su nombre para poder reclamárselo. Cada recurso también puede tener documentación, como manuales, drivers o cualquier otra aplicación que pueda ser necesaria para su correcta utilización. La ventaja de tener estos recursos es que mediante Gesio podemos generar adhesivos que podemos pegar en el propio recurso para saber la trazabilidad y para saber más acerca de los datos de ese recurso. Si nosotros pulsamos en uno de ellos y generamos las etiquetas, Gesio nos imprimirá en PDF la etiqueta para ser adherida al recurso que tenemos gestionado. Luego tenemos los perfiles laborales, que podemos crear tantos como queramos. Los perfiles laborales tienen un nombre, una descripción, una tasa de rentabilidad, un porcentaje de horas presenciales deseables y un porcentaje de horas asignadas rentables deseables. Competencias y habilidades que debe desarrollar ese perfil laboral. Estos números de tasa, estas tasas de ratios, estos ratios de rentabilidad, los podremos utilizar para hacer los rankings de producción de cada trabajador. La tasa de rentabilidad es el número de horas facturables respecto al número de horas presenciales. El número de horas presenciales, o sea, la tasa o el perfil, el ratio del porcentaje de horas presenciales es el número de horas presenciales respecto al número de horas pactadas en el calendario laboral. Y el porcentaje de horas asignadas es un porcentaje, una tasa específica que se da respecto al número de horas presenciales respecto al número de horas que tiene asignada en pedidos en Gesio. Es decir, si nosotros damos de alta un pedido en Gesio de 100 horas y este trabajador tiene 100 horas asignadas de ese pedido, se supone que ese trabajador irá poco a poco acumulando horas sobre ese pedido hasta que llega a las 100. Si ese trabajador empieza a entrar a la aplicación sin horas asignadas, puede tener una tasa o una rentabilidad baja por culpa de que no tiene ninguna hora asignada. Es decir, no ha habido un director de proyecto que le haya asignado tareas a través de Gesio. Por eso, cada perfil laboral tiene unos índices diferentes, porque no es lo mismo un trabajador que esté delante de un ordenador trabajando todos los días, sacando un rendimiento, que un comercial, o que un administrativo, o que un técnico de mantenimiento.